E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Graciela. Como levar? Bem? Muy bien, ahora muy bien. Porque ahora muito bem. Porque antes que conocí acá, viví una vida muy triste. Desde que nací, o sea, sufrí mucho. Me crecí sola, mi mami me regaló cuando era chica. Y tuve una vida muy triste, muchas luchas, sola. Para vivir me habían regalado, no sabía quién era mi familia. Y todo el tiempo crecí con eso, con tristeza, sufrimiento, porque cuando usted no tiene a nadie quien lo defienda, pasa cosas muy feas. Y yo las pasé golpes, maltratos, pasé miseria, de todo tipo de cosas. No, cuando llegué a tener 7 años, porque siempre tenía que trabajar para vivir, y yo ya tenía 7 años, ya tenía que trabajar, y todo el tiempo era maltratada, era golpeada, porque no sabía hacer las cosas, porque tenía que tener, cuidaba a un niño y no me sabían decir cómo lo tenía que cuidar, no tenía experiencia. Y bueno, y así fui pasando los años. Un tiempo también fui maltratada, me quisieron violar, me escapé del lugar que estaba, y cuando me escapé yo fui a una tía, porque como era menor no podía estar sola, y esa tía me puso en un lugar, en un colegio, que era para seguir viviendo yo, porque no tenía quien se haga cargo de mí. Y bueno, de allí también teníamos que luchar, trabajar, nos ponían en lugares para que vayamos a trabajar para podernos ganar la comida todo el tiempo, ¿no? Y bueno, todo el tiempo era así, humillada, golpeada, maltratada. Muchas veces, no, por decir que me daban un escarmiento, me dejaban sin comer. Pasé mucho sufrimiento todo el tiempo. Yo, cuando estaba en ese lugar, no tenía condiciones de vida, o sea, el calzado, la ropa no la podía elegir, no tenía ganas de vivir. Yo vivía todo el tiempo llorando, porque no tenía con quién decir necesito esto, necesito aquello, nada. Yo pasaba una vida demasiado triste. No podía decir un día voy a descansar, porque no tenía descanso. Todo el tiempo estaba a la lucha, todo el tiempo me faltaba lo que tenía que hacer, nadie me dejaba que yo viva en paz, no. Todo el tiempo era maltrato. Si bien a veces iba a una casa, nos tenían en un lugar, me llegaba al otro, y todo el tiempo así, hasta que yo llegué a la mayoría de edad, y yo me casé con una persona que supuestamente en ese momento era toda buena para mí, ¿no? Y después empezó mi peor sufrimiento, porque empecé a aguantar sufrimiento, golpes, malos tratos. Tuve mi hija y era peor cada día más, todos los maltratos que yo tenía. Y no le deseo a nadie lo que yo pasé, todo el tiempo siendo golpeada, siendo humillada. Yo después ya lo único que hacía era mirar por la hija que yo tenía, porque no tenía otro motivo para seguir adelante. Y bueno, yo hacía todo lo que mi marido me decía, trabajaba, porque teníamos restaurantes, limpiaba, lavaba, cocinaba, hacía todas las cosas, tenía que atender a mi hija y era mi casa. Así era humillada con él, golpeada. Después él era infiel, me mostraba que era infiel, me mostraba allí en el negocio, en la casa. O sea, yo vivía mal. Yo un día agarré, ya no aguantaba más, me quise sacar la vida.
me quise tomar veneno porque ya no tenía ganas de seguir adelante y no sabía qué hacer. Todas las veces que yo miraba y yo decía, ¿qué voy a hacer en esta vida? Nací y me regalaron y seguía sufriendo y seguía sufriendo. Yo pensaba que ya había terminado mi sufrimiento, pero no fue así. Después, todo el tiempo, tenía que aguantar todo lo que mi esposo decía. Yo le tenía pánico ya. Yo a veces pienso, ¿no? Con las mujeres golpeadas, ¿no? Que muchos dicen, ay, sí, a ella le gusta vivir así, a ella le gusta que la golpeen. Pero no es verdad, no es verdad, obispo. Todas las veces, ¿sabe? Yo me quedaba congelada porque le tenía pánico. Yo no dormía de noche. Yo le tenía mucho miedo. Yo ya pensaba que iba a volver a la casa y que iba a hacer los golpes, el maltrato. Y yo le tenía miedo y escapaba. Yo escapaba. Pero después que yo escapaba, me agarraba de nuevo. No le importaba. Yo hacía denuncia a la policía y la policía, yo venía y me mostraban así el papel y se burlaba y me volvía a golpear. Y no le importaba nada. No le tenía miedo a nadie. Yo no pedía ayuda a las personas porque cada vez que yo pedía ayuda a alguien, le comprometía. Entonces yo no quería hacer daño y me venía sola. Hasta un día ya no aguanté más porque ya tenía a mi hijo y era más golpe, más estaba embarazada también. Yo me golpeaba cuando estaba embarazada, me pateaba, me hacía todas las peores cosas que le pueden hacer a un ser humano. Y después, un día, tanto pelea, tantos golpes, tantos malos tratos, me había salido úlcera, yo tenía el estómago lastimado porque yo tenía pánico, ya no dormía la noche, más peor todavía era para mí. Yo porque tenía miedo por los chicos. Después yo decía, no puedo seguir aguantando tanto sufrimiento, yo me tengo que escapar. Y yo siempre vivía pensando en escapar. Y un día llegó y nos golpeó tanto que mi hija con un cuchillo le pinchó la espalda para que me dejara, porque ella parecía que me estaba sacando la vida. Y ella, pobrecita, era chiquita, tenía 8 años. Y yo dije, no puede ser, y la empujó a mi hija. Y yo dije, no voy a aguantar esto ya. Yo no sé cómo voy a hacer, me escapé. Y me vine acá. Yo vine acá pensando que yo iba a luchar, que iba a tener de todo, que iba a trabajar y que no iba a abandonar, porque lo único que me importaba era darle una buena vida a mis hijos. Y mis hijos ya sufrían también porque tenían pánico. De noche tenían pesadillas todo el tiempo. Ellos vivían atormentados, yo también. Escuchábamos la risa, la voz de él que nos perseguía. Y ya no vivíamos en paz, yo ya tenía miedo. Un día nosotros estábamos siempre alquilando porque yo no tenía casa, no tenía a nadie, no tenía a nadie. Lo único que hacía era trabajar. El trabajo que yo tenía, lo único que me alcanzaba era para darle de comer a ellos y para pagar el alquiler. No teníamos derecho a nada, a nada. Así vivía mi vida, todo el tiempo. Hasta el último, cuando llegué a una casa, la alquilo porque siempre se cumplían los alquileres y por una cosa o por otra. Tenía que pensar por otro alquiler. Y sabe, un día yo me voy a trabajar, porque lo que trabajaba, siempre buscaba trabajo para no abandonarlo a mis hijos, para dejarlo a mis hijos en la mano de nadie, que yo le tenía miedo a todo, porque yo vivía muerta de miedo. Y me quitaron la casa, fue una mujer, me dijo que me echaban de la casa, yo había hecho un contrato y yo no sabía qué hacer, estaba desesperada, porque la verdad no aguantaba ya. No sabía qué decisión tomar. Digo, di todo mi dinero del trabajo lo había puesto allí. El mes de llave, el alquiler. Y yo no tenía dinero y no me querían devolver el dinero. Denuncié que me habían estafado. Como estaba sola
Y me fui, yo dije, bueno, yo no sé qué hacer, me volví a querer quitar la vida. Me fui a un tren, me quise matar, me quise tirar, porque ya no aguantaba todo eso. De verdad, era muy duro para mí. Yo después miré la cara de mis hijos en la mente cuando ya estaba pasando el tren, porque yo ya me largaba allí. Y me paré. Y volví a mi casa, volví a luchar, a seguir adelante, a verlos a ellos, porque yo digo, ahora ya, ¿qué voy a hacer si yo no estoy? ¿Qué hacen ellos de mi vida? Ya no sabía qué hacer, obispo. La verdad tenía una vida demasiado dura y no sabía qué hacer. Como que usted parou de sofrer? Yo un día también así, trabajando, porque toda la vida estuve trabajando, venía viajando en el tren y encontré un diario. Pero yo encontré el diario y una persona me dijo, no vayas ahí, no vayas, porque así te sacan dinero. Y yo iba a los curanderos, porque yo quería que me ayuden a conseguir trabajo, para que yo pueda salir adelante. Pero no encontraba solución allí tampoco, porque en vez de irme mejor, me iba peor, porque yo fui al curandero para que me ayude y me echaron de la casa, que yo estaba viviendo estafada, porque yo había pagado, yo tenía un contrato que me respaldaba, pero como estaba sola, me querían tirar como un perro, nada, y entonces yo decía, bueno, y esta señora me decía, vas a ir a ese lugar que te van a sacar el dinero, ahí le lavan la cabeza a todos. Le lavan la cabeza, te dan vuelta. No vayas a ese lugar, me decía. Y bueno, yo leí los testimonios y había un señor que hasta eso yo ya me había conocido con una persona, ¿no? Y yo ya había pasado 5 años sola, me conocí con una persona y estaba él, tenía una ayudante y nosotros nos veíamos en el curandero con él, en ese señor. Y el señor este me dice, mira, yo ya no voy más al curandero, porque a mí me hacía aprender velas, porque a mí me hacía aprender velas, me hacía aprender unos velones de 7 días que supuestamente no duraban ni 7 días, duraban 2 días. Y cosas así, me hacía comprar cinta, me hacía comprar un montón de cosas y en vez de yo estar mejor, lo poco de dinero que tenía, que yo le invertía a él, era peor para mí. Porque en vez de yo salir adelante, yo iba caminando para atrás, peor, cada día más, cada día más. Entonces, este señor, yo estaba muy mal y bueno, nos encontramos allí, nos hicimos conocidos y él un día me dijo que venía a la Iglesia Universal. Y yo le dije, pero dice que te lavan la cabeza, que te hacen esto, que te hacen lo otro. Le digo, pero a mí dinero, ¿qué me van a sacar si yo no tengo ni 10 centavos? Porque no tenía ni 10 centavos, era la verdad. Yo me manejaba caminando a buscar trabajo. Muchas veces pasaba cosas horribles, porque no tenía ni calzado para ponerme. Usted quando chegou em la miséria. Sí, total. Usted hizo las cadenas de viernes Sí, yo llegué sin caminar a la iglesia, obispo. sin caminar? Sí, me quedé sin caminar. Yo tenía dolor de cabeza que me dejaban ciega, no aguantaba el dolor de cabeza y no había curandero, no había médico. El médico me dijo que yo tenía sinusitis, que por esa razón tenía ese dolor de cabeza constante y yo no dormía de noche, me caminaba todo el tiempo, hasta un día amanecí sin caminar, ya no movía las piernas, no me funcionaba, no podíamos caminar. Me dijeron que tenía hernia de disco. Y no tenía nada. Yo cuando ahí vino este señor, yo fui al curandero, porque íbamos a un curandero, y una señora, ella me quiso poner una inyección. Y yo dije, ¿cómo me voy a dejar inyectar si ella no es doctora? Entonces yo agarré, le comenté a este señor que era ayudante de mi pareja, de mi esposo, y entonces el señor dice, vamos a la Iglesia Universal. En esta situação, usted chegou Sí, sem caminar, sí, com tormentos espirituais, em la miséria, total. fracassos Sim. sentimentais, Sim. traumas dele passado. Todo. De bueno não tinha nada. Nada, de nada.
Como que se contrario. encontra a sua vida hoje? Mi vida hoy ha cambiado totalmente, obispo. Yo ahora, todas esas cosas yo no las quería ni acordarme, ¿sabe? Ahora yo digo, bueno, todo lo que yo quiero hacer y es salir adelante, es luchar, ¿no? No pienso nada de lo que pasó, aunque es el pasado mío, ¿no? Porque yo ahora cambio todo totalmente. Yo empecé cuando llegué a la iglesia sin caminar, que me hicieron una oración, me atendieron muy bien allí, el pastor me hizo una oración, era como si fuera que todos mis huesos se habían armado en ese momento, en la oración que yo recibí. Yo lloré mucho ese día. As enfermedades desapareceram? Totalmente. Uma pergunta, e no mesmo dia, você chegou em viernes, Sí. e no mesmo viernes, você voltou a caminhar? Salí casi sin caminar. Ajá. Caminaba lentamente, pero yo no podía mover nada. A mí me llevaron levantada entre dos personas porque yo no podía mover las piernas. E perseverando, você quedou sana? No, yo al tercer día de que llegué a la iglesia, yo caminaba normal, As enfermedades desapareceram? totalmente. Todas elas? Yo ahora no conozco lo que es un dolor de cabeza. Yo nunca más me dolió la cabeza. Os tormentos espirituais terminaram? Totalmente. Yo nunca más. Antes yo no dormía de noche y yo tenía pesadillas, persecución en el sueño, como que me perseguía, escuchaba risa. Mis hijos también sufrían eso. Tenían ese pánico de cuando nosotros éramos maltratados y desde ese día que llegamos a la iglesia, nunca más. Você nunca más. chegou em la miséria. En la miseria total. Como que se encontra hoje sua vida econômica? Mi vida económica cambió 100%. Yo ahora, sinceramente, le digo la verdad, yo ahora, antes yo no podía ni soñar que iba a conocer un lugar o algo. Yo me voy de vacaciones, yo me compro toda la ropa que yo quiero, como lo que yo quiero, tengo mi casa propia, tengo mi negocio funcionando, también tengo auto, tengo camionetas. E chegou em la miséria. Yo iba caminando a la iglesia. Caminando. No La tenía vida dinero. sentimental, como es? Mi vida sentimental ha cambiado un 100% también. Todo cambió en mi vida, todo totalmente. Em outras palavras, parou de sofrer? Sí, paré de sufrir. Yo muchas veces, a veces miraba en la tele que acá decían paré de sufrir, y yo sufría como una condenada y yo no entendía nada de todo eso, ¿vio? Y yo ahora yo puedo decir que yo sí paré de sufrir, porque yo de verdad ahora todas esas cosas yo no las vivo. Yo ahora lo único que tengo es felicidad, paz que yo no tenía, tranquilidad. Todo. Senhora, que Deus la bendiga muito mais.